4, 3, 2. Bienvenidos a la primera feria virtual del libro de Cusco, Bicentenario 200 años de independencia. Desde México tenemos a Sandy Mora con su libro No desperdicies una buena crisis. Y como presentadora tenemos a Mónica García Diego. Adelante. Muchas gracias, Miriam. Gracias a la feria virtual del libro Cusco, Colombia, ahora que estamos celebrando el bicentenario en esta primera feria virtual. Es un honor y un orgullo presentar a la autora mexicana Sandy Mora. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con una maestría en Desarrollo del Potencial Humano y se ha especializado en resiliencia y manejo del cambio. Tras una carrera de más de 20 años en el mundo corporativo y fuertes experiencias de vida, entre las que se encuentran la insuficiencia renal terminal y trasplante de uno de sus 3 hijos, cáncer de mama y 2 divorcios, encontró su pasión y su propósito de vida en poder ayudar a las personas y empresas a conectar con su fuerza, despertar de su potencial y florecer aún más en momentos difíciles, acompañándolos a fortalecer el músculo de la resiliencia a través de su libro, conferencias, webinars, talleres, facilitación individual y de grupo y su podcast El Club de la Limonada. Entre sus más recientes logros se encuentra su participación en TEDx en este año 2021. Muchas gracias, Sandy, por tu participación. Adelante. Muchísimas gracias, Moni. Muchísimas gracias a la Feria Virtual del Libro allá en Cusco. Estoy fascinada de la vida de poder estar aquí con ustedes nuevamente hoy para compartirles una conferencia. El día de hoy vamos a estar platicando sobre resiliencia, que es el tema que más me apasiona en esta vida, y vamos a estar hablando de crisis o creces. ¿Cómo vamos a enfrentar las situaciones adversas de la vida y más en estos momentos donde ya la acumulación del tiempo, de tanta adversidad, de tanta crisis que se dio en todos los ámbitos de nuestra vida? ¿Cómo vamos a hacer para enfrentarla y cómo podemos apalancarnos en ella para crecer? Entonces voy a compartir mi presentación para platicar con ustedes brevemente. Entonces quiero saber si la están viendo, creo que sí. Perfecto, entonces vamos a platicar. ¿Crisis o creces? En realidad, lo que ha estado sucediendo en estos tiempos ha sido algo que es natural y que es parte del proceso normal de la vida. La vida es un proceso, es un ciclo constante de expansión y contracción. Es constante cambio, es sístole y diástole. Y así es parte del proceso y del flujo natural de la vida. No es que tengamos mala suerte, no es que estemos pagando un karma, y creo que una de las grandes muestras de esto es esta pandemia que nos está tocando a todos al parejo a nivel global. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que empezar a interiorizar es que esto no me está pasando solo a mí y no es en mi contra, es parte del flujo de la vida, y el flujo de la vida siempre es hacia adelante y por ende siempre va a ser a mi favor. ¿Qué es lo que me provoca la crisis? Ahora tenemos este cableado del chango loco que viene desde la época prehistórica, cableado para buscar certeza y certidumbre. Nuestro cerebro lo que tiene como tarea elemental es mantenernos con vida y ahorrar energía para mantenernos con vida. Entonces busca certeza, busca estabilidad, y por eso le gusta tanto el status quo o la zona de confort, que no es nada cómoda, o la zona segura, que a veces tampoco es segura, pero es conocida. Entonces, esta zona conocida de repente se ve perturbada por algún hecho inesperado, alguna tragedia, alguna amenaza, alguna crisis, alguna pandemia, que viene a ser totalmente disruptiva de este estado de homeostasis o de equilibrio que teníamos
previamente y sucede un shock. Este shock viene dado principalmente por la percepción que nosotros tenemos de esta situación, ¿ok? Entonces, mucho de lo que informa la manera en la que vamos a vivir esta crisis, este cambio, esta ruptura de nuestro status quo, tiene que ver con la manera en la que lo percibimos y cómo nos lo contamos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues se nos vino, ay, perdón, esto no dio, se nos vino el mundo, se nos puso el mundo de cabeza. Todo se nos puso de cabeza, se nos trastocó la vida familiar, la vida laboral, la vida económica, la vida escolar, absolutamente todo se trastocó. Y esto obviamente provoca ese shock, pero además lo provoca a nivel masivo, ¿no? Y total en todos los ámbitos de la vida. Y inevitablemente va a venir esta caída en desequilibrio, desorganización y en toda esta cantidad de reacciones emotivas que vamos a tener, que es imposible que nos surjan estas emociones aflictivas. Es normal, es lo esperado y es importantísimo que nos demos permiso de sentirlas. Y vamos a platicar un poquito por qué. Pero este proceso, esta resbaladilla que va hacia abajo en la curva de la crisis y del crecimiento humano es normal. Aquí lo que te voy a pedir es que vayas identificando dónde te encuentras tú, dónde sientes que estás en este momento. A ver, hay quien ya logró pasar esta curva y está en un proceso de crecimiento. Hay quien todavía está en este tobogán deslizándose hacia abajo. Hay quien ya tocó fondo y quien está ahorita en un proceso de no ver la salida del túnel oscuro. Yo te pido que te identifiques en dónde estás, sin juzgarte, porque es perfectamente normal, válido y humano, ¿ok? ¿Qué sucede? Se detonan todas estas emociones aflictivas, el miedo, el enojo, la incertidumbre, la impotencia, la tristeza. Es normal, es parte del proceso de duelo. Y Elizabeth Kubler-Ross explicó el proceso de duelo con unas etapas del duelo que no necesariamente se van llevando de una manera lineal. Son erráticas y se van moviendo de manera muy distinta. A veces creemos que ya pasamos una fase y resulta que regresamos a la siguiente, pero estas fases tienen que ver con todas estas emociones que vamos sintiendo. Y lo importante es que tengas claro que cada una de estas emociones que vamos experimentando en este proceso de duelo, cuando se rompió nuestro status quo, tienen un mensaje importante y son parte de un proceso sano y saludable. Entonces no hay que embotellarlas, no hay que hacerlas a un lado, hay que escucharlas, hay que observarlas, hay que atenderlas. Cuando queremos hacerlas a un lado porque son muy incómodas, caemos en un control tóxico de las emociones que acaba siendo desgastante y acaba siendo contraproducente. Porque resistir la realidad no va a hacer que cambie. El que tú te pelees con la realidad y que estés en resistencia constante, en el por qué a mí, en la queja, lo único que va a lograr es que desgastes toda tu energía y que todo ese tiempo y energía y esfuerzo que podrías estar poniendo en buscar soluciones, en sanarte, en encontrar la salida, en encontrar los regalos ocultos, la estés drenando en resistirte a algo que ya está ahí y que no va a cambiar, aunque tú estés enojado o triste con la situación. Entonces, no puedes tú empezar a transformar tu realidad hasta que no la aceptas. Y una de las cosas que cuando estamos en plena caída del tobogán nos cuesta mucho trabajo aceptar y nos cae muy pesado que nos la digan, pero es real, es que toda situación es perfecta. El flujo de la vida es perfecto, más allá de nuestro entendimiento. Si no fuera lo que tenía que pasar, no estaría pasando. Así de simple. Es doloroso, nos da miedo, no nos gusta, es incómodo, genera incertidumbre, sí. Pero si está sucediendo, es porque es lo que tenía que pasar. Si no tenía que pasar, no habría pasado. Entonces, es importantísimo que también vayamos interiorizando este concepto de lo que está pasando es lo que es, porque es lo que tenía que pasar. ¿Qué voy a aprender yo de esto? Probablemente lo pueda ir procesando en el camino y quizá después de un tiempo a toro pasado pueda voltear y, como decía Steve Jobs, ver cómo se van juntando los puntos y forman esta figura que me haga total sentido.
pero confía en el proceso. Es importantísimo que confiemos en el proceso. Yo te pregunto, ¿qué precio has pagado? ¿Qué tanto te ha costado el estar resistiéndote a la realidad, creyendo que debería de ser de la forma que no es? Porque ese desgaste de energía lo podrías estar aplicando en crecer y en salir adelante, en tu proceso de sanación. ¿Qué peso te podrías quitar de encima si dejaras de pelearte con lo que es? Simplemente dejar de pelearte. Y no quiere decir tirar la toalla, rendirte, tirarte al piso y decir, no puedo con esto, que pase lo que tenga que pasar. Simplemente es decir, me dejo de pelear con esto, acepto dónde estoy parado y en base a lo que hoy sí tengo, defino para dónde me voy a mover. ¿Ok? Entonces, en esta curva del duelo, hay un momento en el que tocamos fondo. Y cuando tocamos fondo es cuando estamos ya en las vísperas de lograr la aceptación. Este tocar fondo tiene que ver con llegar a este fondo, este golpe con el fondo. Muchas veces es un golpe despabilador que hace que por fin reaccionemos y que adquiramos conciencia de dónde estamos, qué queremos y hacia dónde vamos. Que nos volvamos a conectar con nosotros mismos, que volvamos a conectar con esas partes que necesitan luz en este momento. Esa aceptación te va a ayudar a recanalizar tu energía, a resignificar lo que te está sucediendo. Y mi pregunta es, ¿a qué te estás aferrando en este momento? Que si lo soltaras, llenarías de libertad y posibilidades tu vida. Hazte esta pregunta. ¿A qué estás aferrado o aferrada en este momento? Que si te dieras permiso de soltarlo, se abrirían tus manos para recibir una cantidad de posibilidades infinita que hay allá afuera. Es importantísimo que trabajemos con la realidad y no contra ella. Imagínate qué pasaría, y puede sonarte muy descabellado, pero ¿qué pasaría si tú aceptaras el momento presente y la situación actual como si tú mismo lo hubieras escogido? Y sé que suena muy radical. ¿Cómo voy a escoger yo esto si está horrible? Imagínate que tú lo hubieras escogido. ¿Cómo cambiaría tu energía? ¿Cómo cambiaría tu forma de ver las cosas, de abordar la situación, si lo vieras como algo que tú escogiste? Y a lo mejor no fue en esta vida, a lo mejor fue allá arriba, a lo mejor fue inconscientemente, a lo mejor fue, no sé, pero ¿cómo cambiaría tu energía y cómo cambiaría tu perspectiva y cómo cambiaría tu visión y tu significado de esto si tú lo vieras como algo que tú elegiste? ¿Qué cambiaría? ¿Qué otras nuevas posibilidades serías capaz de ver? ¿Y cómo eso te abriría a la experiencia? Cuando estamos en resistencia estamos cerrados, no permitimos que la experiencia nos enseñe lo que nos tiene que enseñar. Y entonces, ¿qué sucede? Que se repite o crece, ¿no? Va creciendo de nivel la adversidad hasta que le hacemos caso y permitimos que nos atraviese para que nos pueda transformar. Entonces, en la medida que tú te rindas a la experiencia, te abras a ella, con curiosidad de lo que puedes aprender de ella, el abordaje que vas a hacer y la manera de sobrellevarla va a ser totalmente diferente. ¿Qué es aceptar? Este ejemplo me parece maravilloso. Cuando estoy en resistencia, un ejemplo como la lluvia. Estoy en resistencia y es, ¿por qué? No me gusta, tengo alergia a la humedad, se va a enlodar mi jardín, mi perro va a oler a mojado, se echó a perder mi día de campo, siempre que quiero hacer algo, todo el tiempo llueve, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es estar en resistencia y es estar en desgaste peleándome con la realidad. ¿Qué es aceptación? Está lloviendo. Bueno, hagamos el picnic en la sala o pongámonos unas botas y salgamos a brincar charcos. Pero hasta que aceptas que está lloviendo es que puedes empezar a buscar alternativas y posibilidades. Mientras estés en la pelea y en la resistencia y en la queja y en la búsqueda de culpables, nomás nada va a suceder. Nada más te vas a desgastar, vas a deshacer tu hígado y no vas a lograr nada.
Este proceso es importantísimo para hacer lo que yo llamo alquimia emocional, que es el nombre de mi libro. Alquimia emocional es el arte de transformar la adversidad en oro para tu crecimiento personal. El primer ingrediente es decisión. Decidir qué quieres hacer, lo que se tenga que hacer y el proceso que tengas que seguir y el duelo que tengas que vivir y la ayuda que tengas que pedir para poder salir de esto. Y el segundo es aceptación. Esto es aceptar, ¿ok? Una vez que llegas a ese fondo y empiezas a conectar con la aceptación, empieza la cuesta para arriba, pero no como algo pesado, sino como una posibilidad, como una salida. Es tu proceso de recuperación. Es empezar a ver, ok, ¿qué sí tengo? Y poner mi foco en lo que sí hay para ver qué cosa nueva puedo construir para salir de ahí. Y ahí entran todos tus mecanismos de afrontamiento. Este proceso nos va primero a llevar un equilibrio precario. ¿Por qué precario? Porque apenas empiezo como a estabilizarme y como que empiezo a sacar las narices del lodo para empezar a ver más claro. Y en ese proceso voy restableciendo mi equilibrio y voy resolviendo la crisis. Muy probablemente haya cosas que no puedan volver a ser las mismas. De hecho, de eso se trata esto. No desperdicies una buena crisis. Nunca desperdicies una buena crisis, porque la crisis no te puede dejar igual que como la encontraste. Si logras sobrellevar una crisis, si logras recuperarte de ella, nunca esperes llegar al mismo lugar en el que estabas antes. A mí este tema de regresar a la antigua realidad me parece tristísimo, porque tenemos que llegar a un mejor lugar. Esta crisis se tiene que volver una catapulta que te regrese corregido y aumentado. Entonces, hacer alquimia emocional es eso, es hacer esto que es denso, que son mis emociones aflictivas, poderlas transformar en oro de crecimiento personal y de conciencia. Y te platicaba de los ingredientes de la alquimia emocional, que son decisión y aceptación, ya platicamos. El siguiente es la gratitud, y la gratitud tiene que ver con, una vez que ya vi dónde estoy parado y lo acepté, puedo conectar con agradecer lo que sí hay, con agradecer lo que sí tengo, con poder voltear y mirar cuáles son mis posibilidades ahorita, qué va bien en mi vida. Y aunque sea algo pequeño, aunque sea algo chiquito, el hecho de que respiras hoy es algo digno de agradecerse. Conectas con la gratitud y eso inmediatamente te abre las puertas de la posibilidad. Entonces la gratitud es un ingrediente importantísimo con el cual necesitamos conectar todos los días y ejercitarlo día tras día. En el libro puedes encontrar diversos ejercicios para empezar a ejercitar la gratitud en tu día a día de manera constante. ¿Y por qué ejercitarlo desde ahorita? Quizá en este momento has logrado sobrellevar las cosas más o menos bien y no te encuentras en una crisis fuerte. No importa. Este es el momento de practicar. Este es el momento de ejercitar. ¿Por qué? Para que cuando llegue el tsunami que te quiera revolcar, tú ya tengas la suficiente fuerza y las suficientes herramientas para poder hacerle frente de una manera mucho más eficaz y mucho más positiva. El otro ingrediente de la alquimia emocional es la fe, y tiene que ver con que tengas confianza en ti mismo, con que creas en el potencial que llevas dentro. Quizá hoy no lo ves, quizá hoy no sabes cuáles son esas herramientas que ya traes o que vas a ir adquiriendo en el camino y de repente te sientes un poco indefenso, pero no te preocupes, confía, porque el potencial humano es impresionante. Y seguramente has escuchado esto y muy probablemente te ha tocado vivirlo en carne propia. Uno no sabe lo fuerte que es y las herramientas que tiene hasta que se ve en la extrema necesidad de usarlas. Y entonces salen. Y no quiere decir que de repente me tomé un curso intensivo de desarrollo humano y aprendí mucho o me leí una biblioteca. No, quiere decir que conecté con esa sabiduría y ese potencial interior que siempre ha estado ahí. Entonces confía en eso y confía en que hay un orden más allá de tu entendimiento que va moviendo las cosas siempre hacia la expansión. Y el amor. Y el amor tiene que ver con soltar el miedo, con empezar a concentrarte en tu corazón, con conectar con esa fuerza vital que todo lo lleva hacia la expansión, hacia el crecimiento, hacia la vida, hacia lo cíclico que siempre revive.
Entonces conecta con el amor. Cuando logramos esto, cuando utilizamos estos ingredientes y logramos hacer esta alquimia emocional, entonces podemos capitalizar los aprendizajes, encontrar los regalos ocultos detrás de cada circunstancia que nos va sucediendo. Porque cualquier circunstancia, la que me digas, por más horrible que sea, siempre tiene regalos ocultos. Y hay que aprender, hay que entrenar el ojo, hay que entrenar la mente y hay que entrenar el corazón para aprender a encontrarlos. Y cuando los encuentras, adquieres todo este potencial, adquiere una dimensión física, una dimensión de actitud y de acción que te lleva a un nivel mucho más alto como ser humano. Esta adversidad y este tobogán, esta caída, se volvió una rampa, una catapulta que te llevó a tu siguiente nivel de evolución personal. Y ahí es donde necesitamos estar. Hoy por hoy estamos en este proceso. Estamos unos más, otros menos en este tobogán de caída o de salida, pero estamos en este proceso. Confiemos y trabajemos cada uno en lo personal para asegurarnos de lograr tomar este impulso y llegar más alto. Porque nadie después de una crisis es el mismo. Porque en la crisis contactas con partes tuyas que no habías visto, con partes que necesitabas sanar y con potencialidades y fuerzas que necesitabas descubrir. Y con eso ya eres una mejor persona, eres un ser humano más sabio, eres un ser humano más conectado, más empático también. La empatía se nutre de estas caídas nuestras. También nos volvemos mucho más sensibles al dolor ajeno y a lo que le está pasando al otro, porque nosotros ya hemos estado ahí. Entonces, siempre la adversidad, la crisis, te puede dejar mejor que como estabas. Te debe dejar mejor que como estabas. El proceso es caótico, el proceso da miedo, el proceso a veces es doloroso, pero si lo aprendes a mirar con amor, con gratitud, con calma y con esta fe de que ese caos va a adquirir un nuevo orden, vas a poder sobrellevarlo de una mucho mejor manera. Entonces, tocar fondo es esta posibilidad de tocar con esta tierra fértil que te va a permitir echar raíces más fuertes, apalancarte de lo importante, nutrirte de esa circunstancia, de esa situación que está llena de nutrientes, apesta como el abono, pero está llena de nutrientes que te van a ayudar a ir creciendo y floreciendo, porque después de la adversidad, nuestros troncos están más fuertes, nuestras raíces están más afianzadas y somos capaces de florecer mucho más hermosos y dar muchos mejores frutos también al servicio de los demás. Poner nuestro aprendizaje al servicio de otros, pueden ser los más cercanos a nosotros o puede ser en una tarea, en una labor, en una empresa donde te pongas al servicio de una cantidad de gente mayor, siempre te va a traer la posibilidad de darle un nuevo significado y un nuevo sentido a lo que viviste. Entonces, siempre podrás hacerle frente a esta situación de una manera que te haga florecer. Y esa es la magia de la crisis. La magia de la crisis es justo sacudirnos, despabilarnos y darnos esas cachetadas que aquí en México se dice cachetadas guajoloteras, que el guajolote tiene su pellejo aquí colgando, y una cachetada guajolotera hace que así. Bueno, ustedes me entienden. Pero es eso, es despabilarnos y es empujarnos a expandir nuestras fronteras, a expandir nuestro contexto, a salirnos de esa zona de confort, de ese status quo, donde muy probablemente ya la gran mayoría de lo que estábamos haciendo era en piloto automático. La vida nos quiere vivos, la vida nos quiere conectados y para estar vivos y estar conectados no podemos estar en piloto automático. Entonces a veces estas sacudidas son parte de la vida, decir, no, espérame, no te me duermas, mantente despierto, mantente conectado, mantente vivo. Entonces la pregunta es, ¿qué nuevas herramientas necesitas hoy para afrontar esto que está pasando? ¿Y de qué herramientas puedes echar mano? ¿De qué recursos que están allá afuera puedes echar mano para trabajar en ti y para también tomar lo que existe allá afuera que te pueda ayudar?
¿Qué cambios ya son impostergables? ¿Qué cambios esta crisis y esta adversidad ya no te dio más opción de seguirlos tolerando? Y eso es bueno. ¿Qué cosas valoras, aprecias y agradeces hoy mucho más de lo que lo hacías hace año y medio? Y la gran pregunta es, ok, ¿y qué decisiones vas a tomar a raíz de esto? Con lo que sí tienes, con lo que sí hay. El mundo como lo conocíamos está cambiando. Bueno, ya cambió. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu aportación? Ahí te lo dejo de tarea. Y de todo corazón espero que encuentres el cómo sí, que encuentres esos regalos ocultos y te invito a que leas mi libro Alquimia Emocional, que está disponible en Amazon, donde te platico de ejercicios prácticos para poner cada uno de estos ingredientes en marcha en tu vida y puedas convertirte en eso, en un alquimista emocional que sabe hacer de las adversidades oro valiosísimo de crecimiento personal. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a la Feria Virtual del Libro de Cusco, Perú. Les agradezco mucho y estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Muchas gracias, Sandy, por tu participación. Hemos finalizado con la transmisión. Muchísimas gracias. Ya no sabía si